Bueno, yo creo que ustedes deben estar suponiendo que Marcos Santana y yo nos habíamos compuesto para encontrarnos hoy, porque tanta coincidencia parece extraña. Pero déjeme decirle una cosa, honestamente. Marcos vive frente a mi hermana más pequeña. Y mi hermana más pequeña vive también frente a Marcos. Yo voy algunas veces y en más de una ocasión he intentado llegar a la casa de Marcos y Marcos, por coincidencia, porque casi no sale, no ha estado ahí. ¿Entiendes? Así es. Ahora teníamos como ¿qué tiempo que no nos veíamos? Bastante Bastante. tiempo. Estamos llegando aquí, no nos pusimos de acuerdo en nada y fíjense como el primer segmento, el segundo segmento y ahora este tercer segmento nos lleva a una coincidencia de visión. Coincidimos hasta en la pelota, pues a pesar de que tú eres del Cibao, eres liceísta. Así es. Exactamente. De manera que yo quiero introducir el tema de esta manera. El PRD tradicional, el gran PRD, ese que enterró Miguel Vargas Maldonado, ese PRD se caracterizó porque hizo de la no reelección un principio. Pero eso de la no reelección un principio, eso era un asunto de coyuntura, porque era que el PRD era una organización de tal magnitud y de tal liderazgo, que prácticamente todos querían ser presidentes en los mismos periodos, y eso provocó la división del PRD. Todo el mundo sabe que en lo que se llama sentimiento del pueblo no hay ningún partido todavía que supere lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, y era antireeleccionista. Sin embargo, lo que se ha impuesto en la democracia occidental, que es la que conocemos, es 2 periodos consecutivos, si se logran, y nunca jamás. Eso es lo que parece estar de moda. Ahora Luis Abinader está en el poder. Luis Abinader llega en medio de una pandemia. Luis Abinader logra vencer a esa pandemia. Luis Abinader llega en medio de una crisis económica. Y el último crecimiento económico que tuvimos el año pasado fue 12.1%. Que es todos los récords. Luis Abinader en este momento es valorado internacionalmente como el segundo mejor presidente de América Latina y el tercero en el mundo, en términos de popularidad, quiero decir. Luis Abinader ha hecho del turismo, que quedó bien dado, el turismo quedó bien dado. Se puede decir que quedó liquidado casi. Así es. Y de la liquidación ocurre que ya el turismo está entrando más gente en la República Dominicana que lo que fue el último año normal. De un gobierno que en ese plano fue muy bueno, el gobierno de Danilo. Es decir, en el plano de turismo usted puede tener diferencia con Danilo, ¿entiende? Pero en el plano del turismo y en otros planos fue un buen gobierno. Ahora, el cuestionamiento mayor fue la respuesta mayor que ha dado Luis. Mientras Danilo no se preocupó mucho por la corrupción, Luis hizo del tema de la corrupción su tema fundamental de campaña. Pero la sorpresa no es esa, la sorpresa fue que llegó, inmediatamente independizó los instrumentos fundamentales de la justicia, que es la Procuraduría General de la República, transparencia total, y aquel funcionario que en su gobierno, aunque se haya atrevido tan solo a mirar, o está destituido o está preso. Es decir, que tenemos un presidente que no tiene precedente. Un hombre así, un país no lo puede perder en 4 años. Tiene que continuar, porque las cosas que ha implementado tienen un carácter tan diferente, tan positivo, que es casi una obligación que Luis Abinader cumpla 8 años mínimo en el poder. No digo más, porque yo no soy... a lo mejor él es capaz de decir que él lo quisiera más, porque yo lo conozco, pero yo no. Yo con 2 periodos consecutivos me bastan, pero es para que se consolide este nuevo estilo. Para mí, Luis encontró una democracia torcida, que tenía virtudes, pero que tenía demasiado defectos. Y Luis la ha enderezado. O sea, ha consolidado los aspectos fundamentales de la democracia, pero ha dicho, no puede haber corrupción en los gobiernos. Eso no puede seguir así. Hay una reflexión que a mí me viene muy bien, porque parece ser, nosotros hicimos campaña contra Balaguer. Y confirma que no nos habíamos visto tú y yo. No, jamás, o sea, claro, nosotros hicimos campaña contra el reeleccionismo durante mucho tiempo, hasta que se convirtió en una cultura. Sin analizar las consecuencias. Incluso esa cultura invadió al PRM
que tuvo una resolución interna. Sí, sí, exactamente. Sí, o sea, llega hasta eso. No lo pensó bien. Exactamente. Entonces, yo siempre abogué, no, a pesar de mi trayectoria de izquierda antirreeleccionista, porque el antirreeleccionismo venía por aquella situación de Balaguer. Exactamente. Entonces, porque era la mala que se imponía la reelección. Exactamente. Entonces, pero cuando analizamos el desarrollo y la necesidad de nuestro país, que indudablemente a la gente ya jóvenes como Alberto y yo, somos bastante jóvenes, si ustedes fueran tan jóvenes como nosotros, a lo mejor tuvieran otra perspectiva, pero lamentablemente nosotros somos tan jóvenes que ustedes a veces no nos comprenden. Pero nosotros entendemos perfectamente por qué hablamos de que para el país es necesario gobierno más estable y que 4 años realmente, además con 28 partidos políticos aspirando, estos señores no se sostiene para el desarrollo de un país. Desarrollar un país requiere mínimo 20 años. Mínimo 20 años. Mínimo 20 años. Entonces... Pero no es que tú vas a crearlo en 20 años. Tampoco. Exactamente. Son 20 años para sembrar las bases fundamentales. Hay países que son envidia, debemos tener envidia. Nosotros tenemos que tener envidia a países como Singapur, como Taiwán, como Holanda. Corea. Bueno, pero ya Holanda es tradicional, me refiero a los países que ayer, que ayer eran países que estaban por debajo de nuestros niveles económicos. Perfecto, sí. ¿Sabes? Tailandia. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Israel, pero bueno, Israel entra de los ya de los 40 con una situación muy especial. Sí, claro. Cuando analizamos los premios Nobel del mundo en ciencia fundamentalmente, entonces nos vamos a dar cuenta qué significa Israel. Claro. Además, los judíos son un imperio. Exactamente, son un imperio de todo. Ahora, no es verdad que aún siendo mago, en un buen gobierno, 4 años son suficientes. El primer año está invertido en los problemas de los cargos, de toda la situación, de los ajustes, en fin. En eso se va el primer año y parte del segundo. Y más con esta pandemia. Porque, y siempre lo he dicho, en la historia de la República Dominicana, ningún gobierno, hablando de la época republicana, ningún gobierno tuvo la desgracia de tomar posesión en una situación tan difícil como la de Luis Abinader. Yo siempre he ponderado eso. Incluso cuando se habla de los 100 días, yo dije, no, esos 100 días, a este gobierno hay que darle por lo menos un año mínimo para comenzar a tomar en cuenta alguna cosa. Ahora ya yo digo lo contrario, ya a veces cuando algunos dicen, no, porque encontramos tal cosa, digo, ya no es válido. Ya no es válido, todo eso queda, ya es tu responsabilidad. Exactamente. Yo recuerdo que le decía a un político agropecuario que estaba diciendo, como a los 7 o 6 meses, no, porque mira, tenemos abundancia, no fuñan mucho con eso. Eso lo sembraron los que se fueron. O sea que el plátano dura, en 6 meses no se cosecha plátano, ni mucho menos, tal vez batata y eso. Ahora ya no, ya lo que nos estamos comiendo lo sembró este gobierno. Es decir, que ya ahí es la factura, esta es la verdadera factura. Entonces, es una cosa que no dije, que se me ocurre porque conecta con lo agropecuario, es que este país no ha tenido desabastecimiento en ningún momento en esta gestión. Este país, y mira, y en parte de la gestión pasada. Exacto, también. Aquí hay probablemente limitación del dinero, pero aquí no hay limitación de la batata, del ñame, de nada. Aquí ha habido todo una abundancia de las cosas básicas, fundamentalmente de
necesidad agroalimentaria. Del autoabastecimiento. Del autoabastecimiento. Ha habido algunos problemitas con el pollo, eso siempre es histórico. Ha habido algunos problemitas con los cerdos, con aquello, pero eso no se puede tomar en cuenta. Aquí hay de todo. Y el que quiera saber, que vaya a los mercados y especialmente a Merca Santo Domingo. Exacto. ¿Sabe? Ahí usted puede encontrar No, todo. En todas partes usted encuentra alimentos. Entonces, que estén un poquito más caros por las razones de la inflación. claro. Que es externa. Es exacto. Es externa. Porque esa es otra. La gente, Luis Abinader, que los precios de tal cosa, señores, los precios están así en los Estados Unidos, en España, en todo. Yo una vez traje un furgón ese furgón vino creo que de Nicaragua, $1,200 me costó el pasaje, el transporte. ¿Cuánto cuesta ahora? y los que vienen de China, ¿sabe? Estamos hablando de 13, 15, $20,000. De Nicaragua. Exacto. Entonces, lo que viene de China están en $20,000. Exactamente. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero, además, hay un problema de ciudadanía y gobernantes, es decir, ciudadanos y gobernantes. No puede tener un pueblo un buen gobernante si no tiene buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos tienen la responsabilidad igualita que la del presidente de la República. Solo que el discurso es de él. El discurso es de él y la situación del orden. Pero aquí, indudablemente que el tema, ojalá no se hablara de reelección, Tomás. ¿Por qué? Porque la Constitución lo signara, pura y simplemente. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que tú estás planteando? Que no hubiera ni que someterla. Exactamente, sin ninguna cuestión. No, tú sabes que la democracia tiene ese... No, pero si la Constitución viene diciéndote lo que hay que hacer, por ejemplo, ¿no hay crisis con la reelección del presidente de los Estados Unidos? No hay crisis. ¿Cuál es la crisis? No hay crisis. Eso es normal. Ya normal. Entonces, aquí siempre hay Aquí se va a poner así con el tiempo también. Sí, pero aquí fíjate que la oposición de aquí a la reelección, ¿dónde está fundamentalmente? Es interno. Ya no hay un problema, ya es interna el asunto, porque hay gente del partido que quieren llegar antes de tiempo. Entonces, indudablemente que el país necesita gobiernos estables. Y para decirte y cerrarte con esto, Tomás, en Cuba, que es un estado diferente en términos de todo, pero la constitución cubana... Félix te está mirando, Félix. Félix te está mirando. ¿Me está mirando? Sí. Bueno, pero entonces vamos a decirle, él que no quiere oír el asunto de Cuba, pero en Cuba, Tomás, el flaco dice que sí. El orden constitucional es de pero 5 años. Félix dice que no. De 5 años es el orden constitucional de Cuba. Tenemos que despedirnos, tenemos que decirle buenas noches. Qué lástima. Y yo sé que Marcos siente lo mismo que yo. Qué pena que el tiempo se fue tan deprisa, porque hemos hecho conexión seguro con la mayor parte de los dominicanos. ¿De dónde trajeron el dictadorcito ese de Félix? ¿De dónde lo trajeron? No, tú sabes cómo es. Es un dictador. Son mecanismos. Buenas noches. Que Dios le bendiga.